Ahí Ahí estamos. está. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué dice Juan? ¿Todo Bien, bien? un saludo para todos. Saludos para la gente del otro lado. Bueno, les comentamos para empezar que este no es Cristian, es Juan. Hoy Cristian no pudo venir, se le complicó el consultorio, así que vamos a tener un vivo particular acá. Ahí va. Perfecto. Bueno, vamos dándole la bienvenida a la gente que va llegando ahí del otro lado y les vamos comentando que hoy tenemos a Juan Casanova como invitado. Para las personas que no lo conocen, yo creo que no hay mucha necesidad de presentación, pero bueno. Para la gente más joven, digamos. Para la gente, capaz que las generaciones más jóvenes, ¿no? Juan es compositor, cantautor, es un poeta. Hace 40 años que estoy cantando y escribiendo, jugando con la palabra y con la música. Exacto, entonces se nos ocurrió que pocas personas mejores que Juan para tener una charla sobre la palabra y el poder de la palabra. Ahí va. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Les seguimos dando la bienvenida a todas las personas que se van juntando ahí. Yo quiero ver si puedo abrir acá para leer mensajes. Pero bueno. Bien. Capaz que para arrancar te hago la historia esta de la física del pensamiento. Bien. Y las 7 dimensiones que nosotros pensamos como completando al ser, ¿no? Ajá. Entonces nosotros siempre hablamos que tenemos la dimensión de los pensamientos, las emociones, las palabras y las acciones. Esas 4 dimensiones como dimensiones que facilitan o nos dan la posibilidad de generar acontecimientos en nuestra vida, en el día a día, ¿sí? Acontecimientos entendidos como cambio, la posibilidad de cambio, de generar algo distinto, ¿sí? Después tenemos otras 3 dimensiones que son la dimensión de lo social, toda la cultura que nos rodea y la forma que nosotros tenemos de entender a la cultura. Porque la dimensión social, yo siempre digo que es un mapa que trae sus propias coordenadas de lectura del mapa. Ajá, ¿no? por supuesto. ¿Sí? El cuerpo y lo espiritual, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando del poder de la palabra. Y en ese sentido yo digo muchas veces en el consultorio y le digo a las personas esto de que ojo con las palabras, porque viste que está esto de que las palabras se las lleva el viento, que qué sé Sí. yo, pero nosotros somos un bicho, yo siempre digo que un día se bajó de los árboles, o salió de la cueva, o salió del agua, se dejó de arrastrar, empezó a hablar y a partir de eso construyó todo el mundo que Oh nos Dios, rodea, ¿por qué? ¿no? Entonces, bueno, esto, ojo con las palabras. Ojo con las palabras, sobre todo por algo. Es verdad que el lenguaje es sumamente útil, no solo para la comunicación y para la construcción del ser humano, digamos. También el peligro principal de las palabras es que las palabras no son la verdad. Las palabras nunca son la cosa. Por ejemplo, la palabra Dios no tiene nada que ver con Dios, digamos. Entonces, uno de los inconvenientes que traen las palabras es creer que las palabras son la realidad. De hecho, cuando uno cree que la palabra es la cosa real, y eso es una enfermedad de nuestro tiempo, el rollo interno se da con palabras, el rollo interno te dice cosas que tú crees que son reales. Y es en realidad el rollo interno. En el budismo hay una descripción que para mí es muy certera. El ego intelectual, el que se maneja con las palabras, ellos le llaman la mente del mono. La mente del mono está todo el tiempo cuchicheando, está en el rollo de las palabras. Para las personas es muy difícil darse cuenta que tu mente, tu cabeza, el diálogo interno, es una herramienta que tenés a tu disposición. Pero que eso no sos vos. Entonces, uno de los peligros que tienen las palabras es dejarse arrastrar por ellas. Vos seguís tu rollo interno. Tu mente, tu aparato, que está al servicio tuyo,
Si vos le prestás todo el tiempo atención a esa cháchara constante, la mente del mono, es la mente del mono, el mono siempre quiere estímulo, siempre quiere banana. Entonces, te obliga a buscar estímulo, a estar rumiando cosas. Y el gran peligro, como te digo, es confundir esas cosas y que la mente en realidad es algo que a vos te posee, que marca quién vos sos. Cuando en realidad la mente es un instrumento que tiene necesariamente que estar a tu servicio. Cuando vos fallás, y esta es una enfermedad de nuestros tiempos por excelencia, una psicosis, por así decirlo, masiva, todo el mundo está pendiente de su rollo interno y de lo que éste marca y dice. Ese rollo interno nunca es la verdad. Nunca es la verdad, nunca es la realidad de lo que sucede. Es una interpretación, porque además tu cerebro funciona como un interruptor que enfoca cierta cosa. O sea, de la experiencia que vos tenés, vos filtrás y usás lo que tu cerebro piensa que es importante para vos. Entonces, las palabras son tremendamente importantes, sobre todo en la vida cotidiana, y alcanzame aquello, o aquello pasa el ómnibus. Sin embargo, cuando le hemos dado tanto poder a la palabra, y la palabra necesariamente divide, nunca es la experiencia absoluta, es ahí cuando, por ejemplo, se da que el uso de la narrativa se usa como un arma, muchas veces en contra de la gente. Sí, claro, porque incluso ahí cuando vos decís, Juan, que este rollo interno en el que vivimos, ¿no? Esa forma de ser y estar, ¿tá? Y esa forma de parcializar, de ver, sí, siempre estamos con una visión sesgada de la realidad, ¿no? Y sin duda que la palabra no es eso que está ahí en la realidad, ¿no? Además, la palabra, más allá de no definir la realidad, sí es capaz de construir narrativas, ¿no? Exacto. A partir de la palabra se van generando narrativas, ¿tá? Y para ser claro, estamos hablando de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? Qué es lo que se espera de cada una o de cada una de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? Bueno, ¿sí? queda claramente en la narrativa pandémica, la nueva normalidad, ni es nueva ni es normal, la distancia social, no hay ninguna distancia que sea social, es la negación. La narrativa pandémica, por ejemplo, es un claro ejemplo de lo que para mí me parece el control de la narrativa y cómo, utilizando la mala interpretación y uso que le damos al cerebro, a la propia narrativa, hay gente que para mí, con intención, para mí la narrativa pandémica es una narrativa preprogramada. O sea, no surge espontáneamente esos términos, nueva normalidad, que de repente repiten todos los grandes líderes mundiales, los médicos, los expertos. Claro, ¿no? La nueva normalidad, a mí siempre me parece como un exceso de palabra, ¿no? Porque la normalidad en realidad siempre es nueva. Porque la normalidad depende de cada momento, de cada lugar, ¿no? Digamos, podríamos resumir que normalidad para uno era que lo que hacías, en este caso, digamos, lo que hacías ahora ya no es más. Ahora es nuevo. Yo lo que voy es al tema, no vamos a discutir qué es normal, qué es real, qué no, porque justamente ahí entramos en los graves problemas de las palabras, digamos, que no definen la cosa. Entonces discutir con palabras sobre esos tópicos más bien abstractos y que nunca dan en el blanco,
esta bajada de ejemplos sobre la narrativa pandémica para mí es un golpe de marketing. Cuando apenas empezó la narrativa me di cuenta que era un golpe de marketing. Ahora el golpe de marketing es la pandemia de los no vacunados. Esa narrativa comenzó hace 2 meses, la están repitiendo todo el mundo. Entonces, para mí, ese tipo de término no se genera espontáneamente. No es que a un líder mundial se le ocurre esto. Están los llamados think tanks, que es un concepto que muchos uruguayos lamentablemente desconocen. Los think tanks son, por ejemplo, instituciones, ONGs, la Comisión Trilateral, varios otros ejemplos, que son los encargados de llevar adelante, por ejemplo, la narrativa. La narrativa pandémica es muy gracioso porque hubo un ejercicio sobre el tipo de narrativa que deberíamos enfrentar en una pandemia en 2018. En 2019 pasa el evento 201, que es, ¿qué pasaría si viene una pandemia de coronavirus? 40 días después declaran. Entonces, visto desde el punto de vista que yo lo veo, que es parcial, y una vez que alguien me está contando un cuento y yo me doy cuenta del truco, porque yo entiendo cómo funcionan las campañas de marketing, porque he trabajado en muchas, y sé cómo funciona la neurociencia, entonces me doy cuenta de que estamos ante una campaña orquestada. Y lo que a mí me provocó, fui uno de los pocos músicos en todo 2020 que salió con una contranarrativa, porque vos me estás vendiendo un cuento, entonces yo tengo otro cuento. Y eso es otra cosa que pasa con las palabras. Todo lo que vos definís con palabras, inmediatamente al dejar sentado, si vos decís Dios existe, inmediatamente estás dando a entender que existe su opuesto. Porque en este mundo todo está separado en dicotomías. En realidad las supuestas dicotomías son una misma cosa, pero tendemos a exagerar, a exacerbar y a ver solo una parte. Todos preferimos lo bueno. Estamos tan parcializados con el uso de las palabras, justamente, que es ahí donde creo que una campaña de marketing como la pandémica marca la cancha y me están obligando a hacer cosas, están metiéndose profundamente en mi mente. Decir que hay personas que podemos darnos cuenta de estos trucos, de estos juegos, y eso es a mí lo que me hace sospechar. O sea, que sea armado como una campaña de marketing me hace sospechar a mí de que algún pescado podrido hay acá. Enseguida salta la narrativa, después con el tiempo te enterás, sí, estuvo el evento 201 40 días antes de la declaración de la WHO. Después, ahora, hace 40 días atrás, estuvo el Cyber Polygon, otro ejercicio de apagón cibernético, la narrativa que está en el momento en boga. Entonces, yo creo que hay personas que tratan de dirigir a las masas aprovechándose de que hay una enorme confusión en cuanto al uso de tu cabeza, de cómo la gente padece su cabeza. La gente va a los profesionales para decir, me pasa esto con el rollo, y no saben cómo dejarlo. Y esto plantea un enorme desafío para las personas. Si yo tengo una mente y la narrativa de esta mente, yo la puedo percibir, ¿quién es el que está ahí para percibir? Si yo no soy ese, ¿qué soy? Y ahí estamos ahondando en la profundidad de la palabra y los pensamientos. Claro. Y esta dimensión también de lo social y la cultura, ¿no? Porque en definitiva, los avances en pos de lo social y lo cultural que nos ha llevado justamente a dominar el planeta de alguna forma como especie, también tienen que ver siempre con algunas cosas que vamos dando en el nivel individual, algunos terrenos que se van cediendo, ¿no? Esto no lo estoy inventando yo, esto es algo que hablaba Freud en el 1900, escribía en El malestar y la cultura, decía algo así como, bueno, no se entiende por qué la cultura que nosotros mismos inventamos para protegernos no habría más bien de hacernos bien que de generarnos un montón de malestares, ¿viste? Esto es, bueno,
la cultura, yo qué sé, también es un invento finalmente, ¿no? Es un acuerdo. Por supuesto. ¿No? Es un acuerdo y eso... Y ahí entras, si empezamos a definir cultura, podemos estar 6 años acá de vivo. Claro. Es básicamente imposible. Entonces, Freud era bueno en lo que hacía porque vos en el rollo si vos trabajás con el rollo, las personas están en el rollo. Pero todo lo que él apuntó fue a trabajar con ese rollo y saca teorías y cosas. Nunca le dijo a alguien, no, pará, separa así y entonces es una persona sana. Porque esto es un negocio para mucha gente. Del mismo modo que la pandemia, podríamos decir, significa un enorme negocio en el más bueno de los escenarios, significa un enorme negocio para la Big Pharma. La Big Pharma vive de tenerte a vos enfermo. ¿Para qué sirven los laboratorios de biotecnología? Y ahí pensás, hay una narrativa asociada. Lo que es necesario acá es realmente pensar. Si yo sucumbo a la narrativa simplemente, sin contrastar otras ideas, sin decir, si no tengo sospechas, por ejemplo, sucede con el uso del bozal. Te pones un bozal. ¿No es totalmente contraintuitivo que vos no podés vivir sin respirar? ¿No te das cuenta? ¿Nunca te explicaron en la escuela que sacás la podredumbre dentro de tus pulmones para poder inspirar aire frío? No siempre para la narrativa de toda la vida contra la tuberculosis, de que yo soy un niño, era un niño en los 60. Era respirar aire libre es la gran panacea para muchísimas de las enfermedades, sobre todo para las enfermedades respiratorias. Y acá nos mandan a encerrar, nos mandan poner un bozal. ¿No te da el cerebro para darte cuenta de que esto me puede hacer mal? Bueno, ahí, claro, el tema del cuestionarse, ¿viste? Es un tema que es un tema difícil, porque lo que pasa es que nosotros estamos educados de una forma, ¿no? Y estamos educados justamente dentro de determinadas normas sociales. Te dicen, te enseñan qué es bueno y qué es malo. Y todo el mundo quiere ser bueno. Y entonces ahora la narrativa es bueno, ser solidario con los demás y pincharse. Bueno, yo soy un objeto de conciencia, discúlpeme, yo pienso y ni en pedo me voy a poner nada. ¿Entendés? Entonces, digo, no voy a poner nada sin cuestionar. Justamente cuestionar lo que nos obliga a salir del lugar común. Todo el mundo quiere la cómoda, no quiere complicaciones. Su complicación es a qué hora es el partido de fútbol, a qué hora veo al otro. Eso, y no estás tan lleno de preocupaciones y tus preocupaciones pasan por la narrativa, por las ideas que vos tenés de ellas. Eso, ¿no? Nosotros, más allá de las cuestiones más de la actualidad, lo que se ve en el consultorio, en los consultorios psicológicos, lo que ves todo el tiempo, es grandes confusiones a nivel, ¿cómo hago para salirme de este lugar, que es el lugar de lo que se espera de mí, de lo que todas las personas están esperando de mí? ¿Cómo hago para salir de acá? Porque yo en realidad no quiero estar acá, yo quiero estar en otro lado. ¿Está? Bueno, bienvenido al mundo, a todos nos pasa eso. Por eso te digo, mirá, es un tremendo laburo ponerse a cuestionar, es sumamente como un ejercicio, ¿viste? El cuestionarse, ¿no? Claro. Y el cuestionarse en todas las cosas que se suponen que están bien y que están mal. Está esto de la creencia, ¿no? Que se asume como una verdad. Esto es algo, son determinadas palabras también, claro, ¿no? En esto del poder de la palabra, las creencias también entran a partir de una palabra, y las creencias lo que hablan justamente de eso, de que yo lo siento como una verdad absoluta. Claro. Y después tengo unos conflictos tremendos porque yo a veces, claro, naturalmente, como somos seres de la naturaleza finalmente, aunque a veces parece que hacemos un gran esfuerzo para separarnos, ¿no? Naturalmente sentimos que no es por ahí, ¿no? Claro. Que es por otro lado, pero tengo tremendo conflicto porque el otro lado parece justamente generar malestar en las personas que me rodean y a las que quiero mucho a veces, ¿no? Claro, y además generar malestar. Justamente, nadie quiere que se perturbe tu propia paz.
O sea, nadie quiere la perturbación, nadie se atreve, estamos en una zona de confort. Estás todo el tiempo con la dopamina, con las lives, con la interacción, con la comunicación, eso los aparatos nos permiten, ¿no? Pero estás todo el tiempo pendiente de eso y estás con el rollo todo el tiempo. Nunca jamás, la mayoría de las personas se cuestiona cómo parar esto y los conceptos estos que son muy simples y muy budistas. Los budistas tienen a lo largo de miles de años, yo no soy budista, pero sí entiendo que el budismo tiene unas herramientas psicológicas tremendas y son de los pocos que hablan sobre cómo parar el rollo interno y usarlo a tu favor, no padecerlo. Es decir, cómo controlar la mente intelectual y darte cuenta de que eso es una herramienta, no sos vos. Vos sos algo, y la descripción que haces al principio sobre los 7, vos sos un conjunto irreductible, innombrable, indescriptible. Es imposible definir, además, en este mundo de las dicotomías, todo se define por su contrario. No hay una definición positiva. Sí. Esas son las palabras. No podés definir positivamente, sino por eso. Cuando vos afirmás una cosa, estás afirmando la otra. Y a mí me pasó, justamente con la narrativa pandémica, que yo agarré y dije, no, esto no. Si ustedes dicen esto, para mí es esto otro, es como natural, es aikido. Tú me devuelves esto y yo digo, no. Si bien lo mío es ridículo, es te digo, uno de los pocos músicos en el mundo que cuestionó la narrativa, de los pocos en 2020. Ahora empezaron porque hay billetes atrás, o sea, a todos les sirve el discurso, pero ahora empezaron. Pero yo lo hice como un simple ejercicio, no tengo una verdad absoluta, yo pienso que todo esto de la pandemia es provocado y es adrede para lograr ciertos cambios que la gente resistiría mucho que se llevaran a cabo. Es un cambio total de paradigma y este cambio para mí está empujado, vamos en una cierta dirección. Eso genera resistencia, lamentablemente, en muy pocas personas, pero una vez que empujan así, yo, aunque sea un granito de arena, y mucha gente escuchó y escucha esa canción, el feedback que yo tengo, quienes quieran escucharla, mi última canción se llama Data, lo pueden buscar en YouTube, Data Juan Casanova y Bamaca Dab, solo como un ejercicio de escuchar otra voz, porque para mí eso es lo importante, decir, ¿y qué tal si esto es mentira? ¿Y qué tal si yo y mis creencias están equivocadas? Creencias, date cuenta de una cosa muy buena que está pasando, gente que no cree en Dios. Muchísimos, hay muchas ideologías que no creen en Dios, que son ateos, mucha gente que no cree en ese concepto. No creen en tener fe en algo que no pueden ver. Yo podría decir, bueno, Dios está en todas partes, es más, yo no soy, nada es, Dios es. Pero esos son otro tipo de cosas. Pero para contrastar, para ejemplificar, hay gente que no tiene fe, no cree en algo que no puede ver y creen que Pfizer es bueno. Tienen fe en que los científicos son gente buena que realmente quieren hacer el bien y que no tienen ningún interés oscuro o simplemente quieren hacer plata. No lo dudan, tienen fe en esto. Los científicos no creen en Dios, creen en otras cosas. ¿Sabes qué creen? Que somos un conjunto de datos, que todo es un conjunto de datos en una matrix, que todo es matemática, todo es dato. Crearon una nueva religión que se llama dataísmo. Entonces tienen una religión. Es muy loco. Pero estos son los engaños de la cosa. Y como nunca con palabras, con conceptos, con narrativas, por más que intentes, podrás manejar un cierto momento, pero tarde o temprano hay una resistencia, salta porque estás afirmando lo otro, lo contrario. Por eso también se dice, ojo con lo que deseás, con lo que pensás y por supuesto con lo que decís. Claro que sí, porque sí, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras, y según como las uses, dejan profundas secuelas dentro de la psique. Lo que te enseñan en la escuela desde que sos un niño es una cierta narrativa. Es una manera de usar el lenguaje con unos ciertos propósitos que llamamos educacionales. Y vamos a ver qué es eso. Digo, te enseñan ciertas cosas con unos ciertos propósitos.
que muchas veces para el común de las personas no se cuestionan si son válidos o no. ¿De dónde nace nuestra escuela? ¿Cuál es el concepto que hay detrás? ¿Para qué nos preparan? No te preparan para pensar, no te preparan para justamente contraponer. No ese es el estilo de generar pensamiento crítico, no es lo de acá te enseñan que vos sos un recipiente vacío y te llenan de porquería. Está bastante en cuestionamiento hoy por hoy este tipo de educación bancaria, ¿no? Por lo menos hay varios movimientos que se están haciendo de distintos lugares de la educación, tratando de priorizar o poner el foco en otras cosas también, ¿no? En esto, y te puedo asegurar que las personas que viven en el tope de la pirámide, algunos le llaman la clase predadora, no van a las mismas escuelas ni usan los mismos conceptos que vos, ni que tus hijos, ni que nadie, están en otros asuntos. Hay muchísimo conocimiento que no se reparte porque no interesa, se usa. Algunas veces se dice, yo qué sé, hay casos, hay una narrativa que te dice, este genio estaba en su garage y de repente vendió su empresa tecnológica en 1.800 millones de dólares. ¿Vos realmente creés eso? Eso es un cuento de hadas. Además, ese es el mismo cuento para muchísimos ejemplos, para ciertos banqueros, para ciertos líderes tecnológicos. Todos parecen compartir el origen humilde. ¿No te da para sospechar de que esto está armado? Y sobre todo cuando decís, pero sí, empezó en un garage, pero su familia era y tiene ramificaciones con el gran mundo de las finanzas. Y si vos no cuestionás, no sospechás, si vos te quedás con lo que te dice Google, estás muerto, estás mal, no estás entendiendo. Si te quedás con lo que dice la televisión, si no contraponés información, el caso de los medios de difusión que están en manos de muy pocas personas, hay muy pocas compañías que manejan los medios de comunicación en todo el mundo. Y hablamos de complejos que se basan en la palabra, en las ideas, en las emociones que las palabras gatillan. Y no es difícil pensar que esos pocos que tienen todos los medios importantes de comunicación y que son los que distribuyen las noticias a nivel global, digamos, ¿qué tal si tuvieran alguna tendencia? ¿Qué tal si quisieran manipular a las personas conociendo las debilidades que tenemos? Por ejemplo, que estamos pendientes del lenguaje en su forma más tóxica, que es creer que nuestro rollo interno es real. O sea, estamos tan desnaturalizados que la mayor parte de las personas sí vive como en un trance hipnótico, del cual no puede despertarse. Y hay mucha gente que sé que si viene el propio Cristo y le dice, mijo, sáquese el bozal y respire, usted está al aire libre, y no lo va a hacer. Sí, es que, claro, más allá de cuál sea la consigna, lo claro es que bueno, es casi imposible para el general de las personas salirse de ahí. ¿Por qué? Porque justamente hemos sido educados para creer todo lo que se nos dice y creer en esto de lo bueno y lo malo, por otro lado, ¿no? Y de lo que está bien y lo que está mal. Y por eso también, la forma más sencilla, yo creo que de poder cuestionarse y visualizar eso, es poder pensar para atrás y darte cuenta, decir, che, pero ojo que mirá que lo que estaba mal hace 20 años para atrás, porque no hay que ir tanto para atrás. Hoy capaz que no está mal. Yo fui bastante más para atrás y no nombré de casualidad al budismo. Creo que sí es necesario volver aún más atrás. Los textos más importantes que yo conozco de la humanidad podrían ser el Dao de Jin, que deja expresamente claro el Dao que puede ser expresado no es el Dao eterno. Es decir, cuando tú pones a Dios en una palabra, Nietzsche se da cuenta de esto, nuestro más grande filósofo, el filósofo de Occidente, puede encerrar en una palabra el concepto de Dios y decir, sí, Dios está muerto. Sí, una vez que lo encerras en una palabra, para arrancar está muerto. No es Dios, que es lo que dice el Dao.
El Dao que se puede expresar no es el Dao eterno, no es la verdad. Lo que vos podés decir y señalar no es la verdad. Y Nietzsche mata a Dios porque tenía la lectura espiritual suficiente como para verlo a los ojos. O sea, era el más creyente de todos. Si hubiera sido oriental, hubiera estado en un templo tibetano y sería un alto sacerdote, un alto monje. Él no podía, porque estaba muy alejado de ese mundo, no pudo llegar a las más altas cumbres como si llega un Lao Tzu, quien es a quien se le atribuye el Dao de Jin. Creo que volver a ese antiguo conocimiento, empezar a desandar, a desaprender este camino, va de la mano con sí, ir bien al fondo. El Dao de Jin, en los Upanishads dice, tratan a la mente como una enfermedad. O sea, la mente es una enfermedad. En realidad, nos estamos refiriendo a esto, al uso de creer que la mente, que en realidad es una herramienta que vos podés usar para tu beneficio y el de los demás. En realidad hay una percepción muy errada que hace que vos creas que la mente sos vos. Claro, sí. Y eso es un error de concepto, eso es solo una herramienta que vos podés usar a tu favor y es un buen sirviente y es un muy mal amo. Un mal carcelero, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Quedas preso, hay muchas personas Quedás preso en creencias, conceptos, ideas. Sí. Tenés esto, nosotros hablamos siempre de esto, de trampas mentales. Exacto. Trampas, esto, ¿no? Que son trampas mentales, nosotros decimos la culpa, Claro. la preocupación, ¿viste? Trampas Claro. de la cabeza. Claro. Cosas que no son reales, que no están pasando acá, que no tenés forma de solucionar acá, pero sin embargo, Exacto. te tienen ahí en este, como si vos pa constante. Por eso también la narrativa pandémica me sirve de ejemplo, porque es muy actual, además, estamos padeciendo todo. Pero, ¿qué? Antes que me olvide, porque en esto también, y trayendo gente que ha escrito desde distintos lugares de esto, Carl Jung hablaba y decía, acá el espíritu de lo real es una cosa completamente distinta al espíritu de este tiempo. Por supuesto. El espíritu de este tiempo, que es lo que nosotros creemos que es lo real, no es Otro concepto budista, el lo espíritu. efímero de todas las cosas. Nosotros nos aferramos a los conceptos y a las ideas como si estas fueran eternas. Ninguna idea, ninguna palabra, ningún concepto es eterno, es cambiante. Es un mundo que cambia permanentemente. Es un enorme esfuerzo que hace uno mismo todos los días al retomar la misma narrativa para sentirse mal con los mismos pesares. Exacto. Y es un laburo, mirá que hay gente que sufre. Mirá que hay gente yo que sufro, sufre, porque yo que estoy hablando de esto me puedo dar cuenta. Pero no es que sea, no sé, Superman. No. Yo también lo padezco. Sí puedo hacer este pequeño cambio de un grado, tomar una cierta distancia y decir, en ciertos momentos, pará, Juan. Pará. Incluso hacer el gesto sirve. Pará. Hacer algún tipo de gesto, le bajas el volumen, lo que sea. Ahora me toca a mí. Disfrutar del silencio. Los textos antiguos siempre hablan de que lo que realmente sos, lo que realmente es, se revela solo en el profundo silencio. ¿Cuánto silencio tienen ustedes, amigos, y yo día a día? ¿Cuánto verdadero silencio? ¿Cuántos podemos bajarle el volumen a la cosa y decir, no, pará? El hecho de que vos crees que sos una persona que se llama tal y esto da para hablar y ahondar muchísimo. Tu persona, quien crees que sos, no es más que otra narrativa, es una construcción mental. Es una construcción. Si vos crees que sos la construcción, te estás atando de por sí a un manojo de problemas. Totalmente. Tú sos algo mucho más que alguien que tiene un nombre al que se le asignó y que vive, que es un padre, un hijo, un tío, un novio, novia. Sos otra cosa. Sos un ser sumamente, extremadamente poderoso que la equivocada percepción hace que te sientas un paria.
Sí, esto, no sos consciente justamente de ese potencial. Estás educado para no generar conciencia además de eso, ¿no? Entonces, por eso es importante pensar en tratar de ser conscientes de cada palabra que decimos, que nos dicen, ¿no? Poder ser conscientes de cada acción, darnos cuenta, che, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Che, ¿y esto que estoy sintiendo? ¿Con qué tiene que ver? Porque en realidad es por ahí, ¿viste? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, yo estoy incómodo con esto, pero esto es lo que tengo que hacer. Che, ¿y por qué será que tengo que hacer? Pero si a mí me está haciendo sentir tan mal, Sí, ¿no? sí. ¿Por qué será que tengo que hacer esto? ¿No? Es muy difícil. Entonces, eso, está, si después lo llevas. Esto en la chiquita, persona a persona. Si eso claramente lo llevas, como decís vos, bueno, a un nivel, viste, global y esto. Y bueno, sí, vamos a empezar a cuestionarnos en la chiquita y en el día a día. Che, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Como yo siempre digo, nosotros venimos de fábrica, en realidad venimos equipados con una especie de brújula que nos marca para dónde tenemos que ir. ¿Tá? Lo que pasa es que a medida que nos vamos socializando, vamos dejando de verla o dejando de escucharla. Por supuesto. ¿Tá? Es como que queda, la empezamos a atrofiar o a negar más que a atrofiar, porque sigue estando ahí, pues nos sigue marcando. Y la brújula es fácil, che, a mí lo que me hace sentir bien, che, es lo que está bien para mí. Y si me hace sentir mal, está mal. Ojo, siempre una salvedad, lo que me hace sentir bien para que esté bien para mí, tiene que hacerme sentir bien. Antes, durante y después, si no es trampa, ¿no? ¿Tá? Pero eso. Y nosotros dejamos de prestarle atención. Entonces es empezar a ponerle más interés a eso, darle más pelota. Hay mensajes de la gente ahí, Juan, te leo un poco a ver qué, ¿no? Victoria, ahí la vida de Victoria dice: las palabras no solo nos enseñan a interpretar el mundo de una forma prefigurada, sino también a crear sentidos, también prefigurados, dice. Cristian ahí, bueno, Cris del otro lado se ve que se pudo enganchar y está viendo desde el otro lado arriba como espectador. ¿Cómo se siente eso de ser estar del otro lado, Cris? Dice, bueno, un abrazo grande, disculpa que no llegué, recién sale del consultorio. Y Majo Corso ahí dice, el silencio y la conexión con uno mismo, qué necesario. Eso lo habíamos hablado también en algún otro vivo con un colega, decía, che, ¿y usted? ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso de ir y sentarse en un rincón de la casa, apagar la luz y quedarse en esto que vos decías, ¿no? Decir, bueno, poder quedarse en silencio es lo más difícil, la tarea más difícil que podés encarar. Por eso se hicieron templos y la gente se interna ahí toda su vida. Porque es extremadamente difícil. Sin embargo, no es imposible. Y con la práctica adecuada para cada uno, simplemente teniendo noción de esto, es muy difícil para muchas personas, pero ¿cuántos intentan, como te digo, cuando nos vamos a acostar, simplemente apago? Ahora no me importa absolutamente más nada y quedar en silencio. O si surgen los pensamientos, evitar seguirlos. Cuando empezás a manejar de ese modo, empezás a cobrar distancia muy de a poco, de pronto, que es una distancia que yo tengo para poder hablar en estos términos y que vos tenés, pero que te iba a decir, es muy difícil para la mayoría de las personas poder hacer ese pequeño alejamiento, es muy difícil. Estás tan seteado, tan como en trance, que es tan difícil poder mirar hacia uno mismo, pero sí, la clave es esa, el silencio. En el silencio, solo en el silencio, en el dejar la mente suspendida, que es muy difícil, por un rato, solo ahí es que vos, y la verdad se revela. La verdad sobre tu ser no es con palabras, no puede ser la cháchara mental de la mente. Excelente. Bueno, bien. Yo creo que llegamos a los 40 y esto da para disparar 27 temas más. En otra, trataremos en otra. Ya tendremos otra oportunidad, pero
por acá agradecerle como siempre a toda la gente que está del otro lado. Y bueno, Juan, a vos, gracias por acompañarnos, gracias por esta charla, porque está súper disfrutable. Y hay como un montón de temas para por supuesto, será cuando quieran ustedes. Les mando un abrazo a todos. Sí, ¿dónde estás? ¿En algún lado ahora próximamente que se te pueda ir a ver? Pronto toco. O a escuchar El 15, ahora el 15 tocamos con Luciano Superviel en Villa Española, en la cantina Sócrates, que es impresionante, un lugar re lindo, muy poquitos lugares, yo no sé si ya están todos vendidos, pero esa es la próxima actividad que tengo. Bueno, si se puede. Y cualquier cosa estén al tanto en juancasanova.uy. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a vos. Y la seguimos con los demás, las demás la seguiremos en un par de semanas. Están abiertas las inscripciones para el seminario en Minerva, que arranca el 25 de octubre también, seminario presencial, también poquito, son 15 lugares, así que a no dormirse con eso, y nos vemos pronto. A seguir compartiendo, a cuestionarse y a prestarle importancia a la palabra, a lo que nos decimos, a lo que le decimos a los demás y a las interpretaciones que hacemos sobre las cosas que nos dicen y que se nos dicen. Un abrazo.